Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. La casa Yago y Morera, situada en el Paseo de Gracia número 35 en el distrito de la Eixample, es una de las joyas más admiradas del modernismo catalán. Proyectada por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner en 1902, fue encargada por Francesca Morera y Ortiz con el propósito de reformar la antigua Casa Rocamora de 1864. Tras su fallecimiento, su hijo Albert Lleó i Morera continuó con el proyecto que culminó en 1905, dando nombre a la casa a través de los apellidos familiares, Lleó de León en catalán y Morera de Morera. Situada en la célebre Manzana de la Discòrdia, Illa de la Discòrdia del Passeig de Gràcia, junto a la Casa Batlló d'Antoni Gaudí y la Casa Ametller de Josep Puig i Cadafalch. La casa Lleó y Morera representa la elegancia, el refinamiento y la armonía entre arquitectura y artes decorativas que caracterizan al modernismo barcelonés. El edificio, de planta irregular debido a su posición en la esquina entre el Paseo de Gracia y la calle Consell de Cent, fue resuelto magistralmente por Domènech y Montaner mediante una tribuna central acristalada, balcones circulares y un templete coronado por una cúpula de mosaico reconstruido tras los daños sufridos durante la Guerra Civil Española, cuando el remate superior se utilizó como puesto de ametralladoras. La fachada se distingue por su exuberante ornamentación escultórica, obra de Eusebi Arnau, quien esculpió figuras femeninas alegóricas a los avances tecnológicos del siglo XX: el teléfono, el fonógrafo, la bombilla y la cámara fotográfica, símbolos del progreso y la modernidad. Los leones alados y las moreras evocan al linaje familiar, mientras que los motivos florales y vegetales aportan un dinamismo naturalista característico del estilo. El interior de la casa Lleó y Morera alberga uno de los conjuntos modernistas más completos de Barcelona, resultado de la colaboración de un excepcional grupo de artistas y artesanos. Los vitrales de Antoni Rigalt y Blanc, los mosaicos de Mario Maragliano, la cerámica de Antoni Serra y Fiter, la ebanistería y marquetería de Gaspar Omar y las esculturas de Eusebi Arnau. Cada estancia fue concebida como una obra de arte total donde la arquitectura se fusiona con las artes aplicadas en una sinfonía de color, luz y textura. En el vestíbulo de acceso se encuentran unas esculturas en relieve de Eusebi Arnau que representan el relato de la nodriza del Niño del Rey, una historia de pérdida y redención. Esta elección temática no fue casual. Según los estudios sobre la familia propietaria, Francesca Morera sufrió la trágica pérdida de un hijo, hecho que inspiró esta alegoría esculpida en piedra, símbolo de dolor, esperanza y renacimiento. Más adelante, el recorrido escultórico culmina con la representación de la leyenda de San Jordi y el dragón, icono del espíritu protector y heroico de Cataluña. En 1906, la Casa Lleó y Morera fue distinguida como el Premio Anual de Edificios Artísticos del Ayuntamiento de Barcelona, reconocimiento que consolidó a Domènech y Montaner como uno de los grandes maestros del modernismo junto a Antoni Gaudí y Josep Puig i Cadafalch. La Casa Lleó y Morera es, en definitiva, una manifestación sublime del espíritu del modernismo barcelonés, una obra donde la arquitectura se transforma en arte total y donde cada detalle, desde la piedra hasta el vidrio, transmite el ideal de la belleza, creatividad y la emoción que definió una época irrepetible.